El 17 de abril de 2025, el renombrado bombardero furtivo B-2 Spirit, una maravilla tecnológica de $2.000 millones, sobrevoló sigilosamente la zona de batalla yemení. Cuando los rebeldes hutíes se dieron cuenta de que algo andaba mal, lanzaron rápidamente misiles y drones. Ignoraban que se enfrentaban a la fuerza aérea más formidable del mundo, capaz de destruir sin piedad a cualquier organización terrorista. ¿Qué les espera a los rebeldes hutíes? ¿Cuánto tendrán que pagar? Con Navy Secret. Lo descubriremos ese día, en el aire tenue y polvoriento. Un titán invisible se cernía sobre las dunas rocosas de Yemen, esta maravilla de la ingeniería estadounidense. Valorada en $7 millones, es el B-2 Spirit. Mientras los cohetes hutíes se elevaban hacia el cielo a kilómetros de distancia. El B-2 Spirit ya estaba en acción. Su elegante exterior ocultaba algunos de los equipos de puntería y vigilancia más sofisticados jamás instalados en un avión. El Spirit utilizó su superior sistema de imágenes de apertura sintética, sensores electro-ópticos y el sistema de radar AN/APQ-181 para mapear cada emisión de radar, punto de lanzamiento de misiles y nodo de mando que los hutíes habían revelado en silencio. Las coordenadas precisas, las configuraciones de defensa y los centros de comunicación del enemigo fueron recopiladas y procesadas por el B-2 con total secreto. Sin que los hutíes se dieran cuenta de su presencia, se creó una imagen completa del campo de batalla en tiempo real. Diego García, uno de los puestos de avanzada encubiertos de mayor importancia estratégica del ejército estadounidense, recibió este valioso tesoro de datos en cuestión de segundos mediante un enlace satelital cifrado. Diego García es más que una simple isla. Está situado en el centro del Océano Índico. Es un portaaviones imparable que sirve de base para extender el poder estadounidense sobre Asia, África y Oriente Medio. Con sus extensas pistas de aterrizaje con capacidad para bombarderos B-2, B-52, Stratofortress y aviones cisterna KC-135. Diego García proporciona a Estados Unidos una capacidad única que le permite atacar prácticamente cualquier lugar del hemisferio oriental sin necesidad de bases extranjeras. Allí se encuentran grandes depósitos de combustible, reservas de municiones y estaciones de comunicación satelital de última generación, lo que lo convierte en un centro logístico seguro. Además de su armamento, la ubicación remota de Diego García, separada por miles de kilómetros de mar abierto, la hace prácticamente inmune a ataques sorpresa, garantizando así una seguridad operativa continua, incluso en situaciones de emergencia regional. Todo lo que el Spirit presenció en tiempo real fue visible para el mando estadounidense desde esta fortaleza insular. Las decisiones de Diego García desencadenarían un contraataque tan preciso y veloz que los hutíes jamás podrían recuperarse. En el riguroso ámbito de las operaciones militares estadounidenses, las represalias jamás se toleran. Tras una misión, se espera que las tripulaciones de los bombarderos, como las del B-2 Spirit, regresen a la base, realicen informes exhaustivos y entreguen sus conclusiones. Inteligencia para una evaluación de alto nivel antes de autorizar un ataque. Cada acción es exhaustiva, precisa y políticamente calibrada gracias a esta meticulosa línea de mando. Sin embargo, el 17 de abril de 2025, se produjo un cambio en los cielos de Yemen. Diego García recibió los datos del campo de batalla del B-2, y la información recopilada fue realmente explosiva. Los hutíes habían hecho público no solo un lanzamisiles, sino todo un centro neurálgico en funcionamiento. Un cuartel general encubierto que coordina ataques con drones, ataques guerrilleros y el lanzamiento de armamento en toda la zona. Fue una mirada única al núcleo de su sistema militar, y no duraría mucho. Lo arriesgarías todo si esperaras a que el B-2 regresara y se sometiera a los procedimientos habituales. Quizás los hutíes se muevan. Es posible que el centro de mando desaparezca. Los lanzamisiles pueden ser imperceptibles, ya que están ocultos entre la infraestructura civil.
El momento oportuno fue crucial. Se trataba más bien de transmitir un mensaje. Estados Unidos tenía que demostrar que incluso un bombardero furtivo, sobrevolando silenciosamente, podía causar daños devastadores en cualquier momento, que cualquier acción agresiva, incluso el lanzamiento fallido de un misil, tendría graves repercusiones inmediatas. Los recursos, la moral y el deseo de luchar del enemigo fueron aplastados por la guerra psicológica, además de la necesidad militar. La llamada llegó desde lo más profundo de las amuralladas salas de control de Diego García. Fue una señal dura. Además, participa. Autorización inmediata. Objetivos verificados. Ejecutar de inmediato. Mediante comunicaciones cifradas. Los dos pilotos principales del B-2 recibieron el visto bueno. Cambiaron su mentalidad de cazadores pasivos a depredadores activos con serenidad y serenidad. Se abrieron las puertas del compartimento de bombas. Los sistemas de puntería se conectaron a las coordenadas transmitidas recientemente. Todos los sistemas entraron en funcionamiento. Desde Fortune, 100 pies de altura, el espíritu invisible e imparable se disponía a sembrar la devastación. Y sería demasiado tarde antes de que nadie en tierra se diera cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. No habría premoniciones, comprensión ni segundas oportunidades. El B-2 Spirit inició su letal misión tras obtener la autorización y verificar los objetivos. Silencioso, impenetrable y invisible, el Spirit sobrevolaba las defensas aéreas hostiles, alternando fácilmente entre el modo de vigilancia y el de ataque. Al abrirse sus compartimentos de bombas internos, quedó expuesta una de las cargas más precisas y letales de la guerra contemporánea. En su interior se cargaron penetradores de gran calibre GBU-57 y bombas de pequeño diámetro GBU-39. Armas guiadas de precisión capaces de destruir con precisión infraestructura vital y búnkeres reforzados. Mediante coordenadas GPS enviadas en tiempo real desde el sistema electrónico de a bordo del Spirit, cada bomba se programó en el aire. No se necesitarían segundas pasadas. Cada golpe impactaría en el centro. La primera oleada del B-2 se liberó exactamente a 40,000 pies. Gracias a ingeniosos algoritmos de selección de blancos que se adaptaban incluso en caída libre, las bombas comenzaron a atravesar la tenue atmósfera una tras otra. A los pocos segundos de los impactos iniciales, el lanzamisiles hutíes fue destruido, explotando en un cráter en llamas, dispersando los escombros y silenciando el puesto de tiro. Momentos después, el centro de mando, oculto por capas de camuflaje y hormigón armado, fue bombardeado con munición guiada de precisión. Los explosivos dieron en el blanco. La instalación fue destrozada por explosivos con una fuerza terrible, destruyendo las redes de comunicación, los túneles y el centro de operaciones hutí en la zona. Tras solo 15 minutos, las defensas hutíes, antes coordinadas, estaban en ruinas. No hay alarmas. No hay reacción apresurada, no hay contraataque. Ni siquiera una sombra en el radar había indicado que el B-2 había impactado y desaparecido. Abajo reinaba la anarquía. Los líderes desaparecieron en un instante. Se hizo un silencio en las comunicaciones. Los supervivientes se dispersaron atemorizados, aislados, desconcertados y sin líder. El espíritu, un fantasma en el cielo que nadie podía tocar ni detener, voló por encima de todo en silencio, con su propósito cumplido. El mensaje era inequívoco. Si desafiabas el poder aéreo estadounidense, serías destruido antes de siquiera poder responder. La segunda ronda de venganza estadounidense estalló cuando el B-2 desapareció en el cielo, dejando tras de sí un centro de mando hutí destruido. Tenía una misión obvia: desmantelar el núcleo logístico de los hutíes lo antes posible. Al mismo tiempo, un ataque aún más letal se avecinaba desde el océano. Los misiles de crucero Tomahawk, lanzados desde destructores de la Armada de los EU, ubicados en alta mar en el Mar Rojo, cargaron contra sus objetivos. Desde la Guerra del Golfo, el misil de ataque terrestre, Tomahawk,
Outlam ha sido el arma predilecta para operaciones que requieren ataques profundos y precisos. El Tomahawk puede lanzarse desde buques, submarinos o bases terrestres y opera a velocidades subsónicas, aferrándose al terreno para evadir la detección por radar. Su alcance supera las 1.600 millas, 1.600 kilómetros. La precisión de puntería del Tomahawk, que combina guía GPS, navegación inercial, mapeo de contornos del terreno, TIRCOM y correlación de área con coincidencia digital de escenas, DSMAC, lo hace particularmente letal. Puede alcanzar un objetivo del tamaño de un camión a cientos de kilómetros de distancia. Además, las versiones más recientes del Tomahawk Block Fint cuentan con mejores enlaces de datos, lo que permite a los operadores modificar su perfil de misión, reorientar misiles en vuelo o incluso acechar y alcanzar objetivos en movimiento, haciéndolos más inteligentes y letales que antes. La devastación se centró en el puerto Ras Isa, que era una vía vital para el suministro de armas, combustible y financiación en el mercado negro de los hutíes. En tan solo 6 minutos se desató el infierno. Los enormes depósitos de petróleo fueron incendiados por los ataques iniciales de los Super Hornet, que lanzaron bolas de fuego a cientos de metros de altura. Los misiles Tomahawk destruyeron la red logística que había apoyado a la insurgencia durante años al impactar en almacenes, depósitos de municiones y búnkeres de mando protegidos, provocando explosiones secundarias que estremecieron la región. Al finalizar el bombardeo, Ras Isa, que antaño había sido un centro vital de poder y comercio, había quedado reducida a un páramo en llamas con oleoductos destrozados, acero retorcido y chatarra ardiendo. La capacidad de los hutíes para operar en la zona quedó destruida casi de inmediato por la falta de combustible, municiones y una ruta de reabastecimiento. Los ataques contra el puerto petrolero de Ras Isa tuvieron un efecto devastador en toda la red hutí en cuestión de segundos. Un cráter en llamas había reemplazado su centro de mando, que antaño funcionaba con comunicaciones cifradas, transmisiones en tiempo real del campo de batalla e instrucciones a las fuerzas de primera línea. Un mar de fuego y humo negro, su centro logístico, la vía vital que transportaba combustible, municiones y refuerzos, quedó aislado del liderazgo, de los suministros y entre sí, toda la red de comunicaciones hutí, construida meticulosamente durante años utilizando teléfonos satelitales, radios cifradas y estaciones de retransmisión reforzadas, se desmoronó en cuestión de minutos. Los comandantes de campo, ansiosos por recibir instrucciones que nunca llegarían, gritaban por radio sin señal. Los operadores de drones permanecían sentados sin señales de control, ciegos y sordos. De repente, solos y dispersos por el desierto y las montañas, los grupos de infantería comenzaron a entrar en pánico. Las situaciones confusas se propagaron rápidamente ante la falta de coordinación central. Los escuadrones abandonaron sus posiciones defensivas, sin saber si rendirse, retirarse o reagruparse. A lo largo de las polvorientas rutas de suministro, los convoyes blindados quedaron varados e inutilizados tras quedar interrumpidos el suministro de combustible. No tenían refuerzos, ni reabastecimiento, ni una estructura de mando por la que luchar, ni siquiera combatientes experimentados, entrenados para resistir años de guerra asimétrica. Menos de una hora después, un grupo de oposición bien organizado se dispersó y se convirtió en una banda de hombres aterrorizados que luchaban por su vida. Otros intentaron esconderse en aldeas desiertas. Otros huyeron sin pensar al desierto abierto, conscientes de que permanecer en un mismo lugar sin duda los llevaría a la muerte por posteriores ataques aéreos ante la falta de mando y control. Drones espía estadounidenses cartografiaban en silencio el caos que se extendía sobre ellos, invisibles y intocables, preparados para aniquilar con precisión milimétrica cualquier fuerza que se reagrupara. La potencia de fuego por sí sola no era suficiente para ganar la batalla. La destrucción lo ganó. Piensa,
muévete y lucha como el enemigo. Una insurgencia organizada se había desvanecido, dejando atrás solo humo, terror y quietud. El B-2 fue diseñado para lograr lo que pocos aviones podían, de ahí su apodo, el bombardero furtivo. Atravesar las defensas más avanzadas del mundo, lanzar un ataque inesperado y desaparecer antes de que el adversario se percate de lo sucedido. El B-2, que entró en servicio por primera vez en 1997, representó un avance significativo en la tecnología furtiva. Puede operar prácticamente sin ser detectado incluso en los espacios aéreos más hostiles, gracias al diseño de sus alas volantes, conductos de motor con enmascaramiento térmico, materiales absorbentes de radar y sofisticadas contramedidas electrónicas. A pesar de sus más de 20 años de antigüedad, este B-2 se ha mantenido a la vanguardia de la guerra contemporánea gracias a los constantes avances en aviónica, recubrimientos furtivos y sistemas de puntería de precisión. Sus alas volantes, similares a las de un murciélago, reducen la sección transversal del radar del B-2 a la de un pájaro diminuto, a pesar de sus dimensiones de 52 metros de ancho y un peso de más de 500 kilogramos. Su elegante exterior negro esconde un avanzado material absorbente de radar, sistemas de guerra electrónica a bordo y un sistema de gestión defensiva de vanguardia que detecta, evalúa y neutraliza amenazas continuamente. El Spirit puede atacar cualquier punto de la Tierra desde suelo estadounidense gracias a sus 4 motores General Electric F-118 GE-100, ocultos en las profundidades de su fuselaje, que le permiten alcanzar velocidades de cruceros subsónicas. Su alcance operativo supera las 6,000 millas náuticas Alvin, 100 kilómetros sin repostar. Los 2 pilotos de élite mantuvieron la calma en la sofocante cabina. Los hutíes acababan de cometer un error fatal, y lo sabían. Además de sobrevivir, el B-2 recopilaba información, planeaba represalias y se preparaba para un ataque que pronto cambiaría el curso de la historia a cada segundo de su vuelo. El Spirit tenía mucho más que sigilo a su favor, ya que estaba construido para transportar hasta 100 kilos de carga nuclear y bombas guiadas con precisión. Era capaz de aniquilar peligros. Liberaría ese poder hoy. El rugido distintivo de los Super Hornets FA-18E, lanzados desde aviones estadounidenses cercanos, atravesó el aire caliente yemení, grupos de ataque desde portaaviones de la Armada. La base de la aviación naval estadounidense es el FA-18E Super Hornet, una versión mejorada del original, presentado en 2001. Es un caza multifunción capaz de dominar tanto el combate aire-aire como los ataques terrestres de precisión. En comparación con diseños anteriores, la mayor capacidad de combustible del Super Hornet, el sofisticado radar APG-79, ESA, la menor sección transversal del radar y el motor F-414 GE-400 más potente le otorgan mayor alcance, agilidad y capacidad de supervivencia, en un amplio radio operativo de más de 400 millas náuticas sin reabastecimiento. El Super Hornet puede desplegar una fuerza devastadora con una carga útil máxima de más de 17,000 libras de bombas, misiles y tanques de combustible externos. Al combinarse con la variante IA-18G Growler, sus sofisticados sistemas de guerra electrónica le permiten interferir el radar y las comunicaciones enemigas, sofocando las defensas incluso antes de que el ataque impacte. Para maximizar la destrucción de los centros logísticos reforzados, los Super Hornets estaban equipados con armas de distancia de seguridad conjunta AGM-154 y bombas guiadas de precisión JDM ese día en particular. Sus objetivos eran obvios: los vastos yacimientos de petróleo, los depósitos de carga y los almacenes de suministros del puerto petrolero de Ras Isa, que servían como conductos vitales para la maquinaria de guerra hutí.
Una nueva y aterradora realidad se abatió sobre el campo de batalla tras los devastadores ataques, afectando no solo a los hutíes, sino también a todos sus partidarios. Estados Unidos había redefinido las reglas de la guerra en silencio, sin proclamación oficial ni conferencia de prensa. Washington lo demostró con sus acciones. A partir de ahora, cualquier establecimiento civil que apoyara las actividades militares hutíes sería un objetivo válido. Almacenes que se hicieran pasar por centros de ayuda, convoyes de camiones, depósitos de combustible y torres de comunicación. Las salvaguardias habituales asociadas a la infraestructura civil ya no se les aplicarían si transportaran suministros, suministraran inteligencia, abastecieran de combustible las operaciones o almacenaran municiones. El razonamiento estratégico fue directo y brutal. Las distinciones entre los sectores militar y civil habían sido confusas durante mucho tiempo para los hutíes, al igual que para muchos otros grupos insurgentes. Lanzaban ataques desde aldeas, ocultaban armas entre la población civil y se abastecían en puertos comerciales como Ras Isa. Estados Unidos sabía ahora que si el enemigo libraba una guerra en frentes civiles, estos arderían con los combatientes que defendían. Este cambio trascendió la simple devastación física. Fue una especie de guerra psicológica que informó a los hutíes y a sus seguidores que ya no podían dar por sentado que ninguna instalación de almacenamiento, centro de comunicaciones o camión cisterna fuera segura. Todos los recursos serían vigilados. Cualquier eslabón de su maquinaria de guerra podría y sería destruido abruptamente. La estrategia buscaba sofocar al enemigo, destruyendo metódicamente la infraestructura que sustentaba toda su resistencia, además de aniquilar a sus combatientes. Era una doctrina de presión implacable. Los hutíes ya no tenían dónde esconderse, pues el campo de batalla se había ampliado. El 17 de abril de 2025 fue más que una simple victoria en el campo de batalla. En la zona, marcaron un cambio drástico en la estrategia militar estadounidense. La defensa primero, la represalia después, había sido la cautelosa filosofía operativa de las fuerzas estadounidenses durante años. Los principios rectores eran minimizar los daños colaterales, ejercer moderación y ser precisos. Se trataba de acciones cuidadosamente planificadas para evitar repercusiones políticas y una escalada. Sin embargo, los ataques Tomahawk, el bombardeo del Super Hornet y la respuesta inmediata de los B-2 expusieron una nueva realidad. La defensa ya no era responsabilidad de Estados Unidos. Había cambiado a una doctrina de ataque activo, inmediato y abrumador. Con esta nueva postura, Estados Unidos ya no recibiría golpes ni esperaría el momento oportuno para debatir, analizar y reaccionar con lentitud. Cualquier acto hostil, incluso un solo misil disparado contra activos estadounidenses, desencadenaría una reacción rápida y desproporcionada que destruiría la fuente de la amenaza antes de que pudiera volver a atacar. Era un mensaje obvio. Desmantelarías toda tu maquinaria bélica si te opusieras a Estados Unidos, de inmediato, despiadadamente y a fondo. Todos los grupos armados de la zona sintieron el impacto del cambio. Cualquier fuerza hostil, incluidos los hutíes, ya no podía confiar en la estrategia estadounidense, lenta y cautelosa. En la actualidad, Estados Unidos lucha con rapidez, brutalidad y sin previo aviso. La caída del bastión hutí fue más que un triunfo local. Causó una conmoción que se extendió mucho más allá de los desiertos de Yemen. De la noche a la mañana, la devastación del puerto petrolero de Ras Isa, uno de los últimos centros logísticos importantes bajo control hutí, obstaculizó gravemente las exportaciones regionales de petróleo. Los mercados energéticos mundiales, ya bajo presión debido a las tensiones geopolíticas, reaccionaron con furia. En cuestión de horas, los precios del petróleo se dispararon. Las interrupciones afectaron las cadenas de suministro. Las rutas marítimas, antes seguras, ahora eran peligrosas. Las consecuencias más amplias se hicieron evidentes rápidamente, con el aumento de los costos de la energía y el transporte,
y la pérdida de confianza de los inversores. Este bloqueo amenazó con desencadenar una recesión mundial. Los consumidores tuvieron que lidiar con el aumento de los costos en tiendas y gasolineras. A las empresas les resultó difícil obtener suministros esenciales y transportar carga por carreteras cada vez más inestables. La presión se sintió casi de inmediato en las economías que dependían del comercio marítimo y del petróleo de Oriente Medio. Un bombardero invisible fue atacado por un solo misil, pero rápidamente se convirtió en un desastre económico mundial. Sin embargo, las repercusiones de ese día trascendieron el silencio en las radios rebeldes o el humo sobre Ras Isa, desde Washington hasta Pekín. Lo que comenzó como una operación militar focalizada, tuvo un rápido impacto en las alianzas políticas, las proyecciones económicas y las doctrinas militares. Varios actores regionales convocaron reuniones de emergencia en cuestión de días. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, preocupados desde hace tiempo por la capacidad de los misiles hutíes, interpretaron el ataque estadounidense como una autorización para tomar medidas más drásticas. Sus tropas establecieron una red de defensa regional más cohesionada mediante el aumento de la vigilancia aérea y la colaboración con la inteligencia estadounidense. Irán, por otro lado, observaba con ansiedad. La respuesta estadounidense fue una clara advertencia por su brusquedad y contundencia. Teherán había apoyado durante mucho tiempo a fuerzas subsidiarias, pero la destrucción del puerto petrolero de Ras Isa dejó claro que cualquier nodo considerado de doble uso, militar en su función, civil en su apariencia, podía ser desmantelado en cualquier momento. Irán se vio obligado a reevaluar sus tácticas de camuflaje, al igual que otros actores estatales y no estatales, debido a la reevaluación de las regulaciones en el campo de batalla. Se produjo una drástica disminución de las comunicaciones de alta frecuencia, según informes de inteligencia de la zona. En preparación para ataques estadounidenses similares, grupos aliados en Siria, Irak y Líbano comenzaron a diversificar sus recursos, reducir su presencia electrónica y reevaluar sus planes de contingencia. Las principales potencias internacionales también se vieron afectadas, además de Oriente Medio. Mientras Rusia denunciaba públicamente el ataque como una violación inaceptable de las normas internacionales, sus analistas militares examinaban a fondo el perfil operativo del B-2 entre bastidores, en un esfuerzo por reducir su capacidad para defenderse de los bombarderos estadounidenses de largo alcance. China aumentó discretamente la financiación de sistemas de radar antifurtivos en respuesta a las tensiones en el mar de China Meridional. La acción estadounidense en el cuartel general de la OTAN recibió tanto elogios como críticas. La contundencia del ataque, que demostró que Estados Unidos aún podía intervenir con rapidez a escala global, fue aplaudida por algunos aliados. Otros expresaron su preocupación por las consecuencias de redefinir la infraestructura civil como objetivo militar, en particular los miembros europeos, que son más susceptibles a la escalada y a los riesgos colaterales. Sin embargo, el sentimiento en Washington era inequívoco. La doctrina de la reacción retardada había terminado. Fue reemplazada por un nuevo enfoque, caracterizado por la rapidez, la fuerza desproporcionada y la imprevisibilidad. Se trataba de una disuasión basada en la aniquilación, no solo en la represalia. Las réplicas fueron graves desde el punto de vista económico. Los futuros del petróleo se dispararon a medida que los inversores se apresuraban a reevaluar las primas de riesgo de los envíos procedentes de Oriente Medio. En una semana, el precio del seguro de los petroleros en el Mar Rojo aumentó más del 300%, debido a que los barcos se desviaron para evitar las aguas controladas por los hutíes. Los puertos de Omán y Djibouti sufrieron congestión durante la noche. Los mercados de consumo europeos y asiáticos se vieron gravemente afectados. Las industrias que dependen de la energía sufrieron retrasos.
Las aerolíneas realizaron ajustes en sus coberturas de combustible. Varias economías del G7 actualizaron al alza sus proyecciones de inflación. Todo porque un bombardero furtivo había enviado un mensaje conmocionante, evitando la diplomacia convencional. Sin embargo, el factor humano permaneció presente en la convulsión económica y geopolítica. Las organizaciones civiles de ayuda humanitaria en Yemen se apresuraron a evaluar las consecuencias. Cientos de personas habían sido desplazadas por la agitación circundante, pero el B2 había impactado con precisión. Debido al colapso de la infraestructura, las evacuaciones frenéticas y la escasez de suministros provocada por la pérdida del puente vital de Ras Isa, las clínicas estaban desbordadas de heridos, no por la explosión en sí. Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña rival, esta vez empleando el poder blando, temiendo la reacción internacional. En menos de 72 horas, llegó ayuda humanitaria por vía aérea. Se restableció la conectividad básica en las zonas afectadas mediante el despliegue de centros de comunicación satelital. Las declaraciones públicas destacaron la precisión de la operación y la determinación de Estados Unidos de proteger a los civiles, incluso en medio de una intensa batalla. Sin embargo, el cálculo estratégico era evidente. Estados Unidos había atacado tanto física como psicológicamente. Destruyó sus posiciones, además de cadenas de suministro y búnkeres, esperando que Estados Unidos dudara, que se resistiría. Antes de proteger sus intereses, solicitaría autorización en foros internacionales. A nivel mundial, los centros de investigación comenzaron a actualizar sus simulacros de guerra en los días siguientes. Se simularon ataques instantáneos en escenarios que previamente preveían una demora estadounidense. Según los contratistas de defensa, la capacidad de respuesta rápida es esencial. Las academias modificaron módulos de doctrina militar. No solo había cambiado Yemen, sino también la forma en que se concebiría el combate contemporáneo en los años venideros. El Spirit, el B2, siguió siendo el emblema a lo largo de todo el proceso. Fue una constatación de la ambigüedad estratégica, no solo del poderío estadounidense, reescribiendo las reglas, un pase silencioso a la vez, como un fantasma en el cielo. El mundo era diferente. Comenzó con la decisión de atacar antes de que nadie tuviera oportunidad de responder. El 17 de abril de 2025 se produjo un cambio importante en la forma en que Estados Unidos aborda las amenazas regionales. De ahora en adelante, toda acción hostil será vigilada atentamente y repelida con una fuerza abrumadora. El próximo avance en la estrategia global pronto será presenciado por el mundo, por lo que la historia está lejos de terminar.